El último deseo de una niña con el corazón roto era escuchar en vivo Sweet Child O' Mine. Nadie pensó que él llegaría, pero lo que hizo ese día cambió todo para siempre. La habitación número 12 del Hospital de Cardiología Pediátrica permanecía sumida en un silencio apenas interrumpido por el suave murmullo de las máquinas que monitoreaban cada latido irregular del corazón de Emma. A sus 9 años, la pequeña había pasado más tiempo entre paredes blancas y olor a desinfectante que en los parques donde debería haber estado corriendo. Su cabello castaño, que alguna vez había sido largo y brillante, ahora caía en mechones finos sobre la almohada. Sus ojos verdes, sin embargo, conservaban un destello que ninguna enfermedad había logrado apagar. Robert, su padre, permanecía sentado en la silla junto a la ventana, observando cómo la luz del atardecer teñía de naranja las cortinas celestes. Había sido ingeniero de sonido en sus mejores años, trabajando en conciertos y festivales, rodeado de música y energía. Ahora todo ese mundo parecía pertenecer a otra vida, a otra versión de sí mismo que existió antes de las palabras cardiopatía congénita se convirtieran en parte de su vocabulario diario. Emma nació con una malformación en el corazón que los médicos describieron con términos complicados que Robert memorizó sin comprender del todo. Lo único que sabía con certeza era que su hija había luchado desde el primer día, sobreviviendo a 3 cirugías antes de cumplir 6 años. Y ahora, después de incontables tratamientos, transfusiones y noches en las que el monitor cardíaco disparaba alarmas que helaban la sangre, los doctores le habían dicho la verdad que ningún padre quiere escuchar. Hemos hecho todo lo posible. La lista de espera para un trasplante era larga, demasiado larga, y el tiempo de Emma se estaba agotando. Sin embargo, Emma nunca hablaba de su muerte. No mencionaba el miedo ni la tristeza. En cambio, hablaba de música. Específicamente, hablaba de Guns N' Roses. Hablaba de Axl Rose como otros niños hablaban de superhéroes o personajes de dibujos animados. Había descubierto la banda por accidente, un día en que Robert puso un disco viejo en el reproductor del auto. Desde ese momento, Sweet Child O' Mine se convirtió en su canción. La escuchaba en bucle, memorizó cada palabra en inglés, aunque no entendía completamente su significado, y movía los dedos en el aire imitando el famoso riff de guitarra de Slash. Cuando sea grande, voy a cantar como Axl, decía con convicción, como si el futuro fuera algo garantizado. Robert nunca tuvo el valor de decirle que tal vez no habría un cuando sea grande. Una tarde de abril, mientras el hospital se sumía en esa quietud característica del cambio de turno, Emma miró a su padre con esos ojos que parecían demasiado sabios para su edad. «Papá», dijo con voz suave pero firme, «si pudiera pedirle algo al universo, ¿sabes qué sería?» Robert dejó el libro que estaba fingiendo leer y se acercó a la cama. «Quisiera ver a Axl Rose cantar en vivo, solo una vez. Quisiera estar ahí. Quisiera que él supiera que su música me hizo fuerte». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Emma, pero no cayeron. Nunca caían. Era como si hubiera decidido hace tiempo que no iba a desperdiciar energía en llorar. Robert sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Quería prometerle el mundo, pero ¿cómo prometerle algo imposible? Axl Rose era una leyenda, una figura inalcanzable, alguien que vivía en una realidad completamente distinta a la de ellos. No había giras programadas, no había conciertos cerca, y aunque los hubiera, Emma no podía salir del hospital. Su corazón apenas podía mantenerla con vida en reposo, mucho menos soportar la emoción y el esfuerzo de un concierto. «Haré lo que pueda, mi amor», fue todo lo que pudo decir. Esa noche, después de que Emma se durmiera con los auriculares puestos escuchando su canción favorita por enésima vez, Robert se quedó mirando el techo de la habitación del hospital. La desesperación que había estado conteniendo durante meses finalmente lo alcanzó. Sacó su teléfono y comenzó a escribir. No sabía a quién escribirle exactamente, pero sabía que tenía que hacer algo. Escribió sobre Emma. Escribió sobre su amor por la música, sobre cómo Sweet Child O' Mine había sido su himno de batalla durante cada procedimiento doloroso, cada noche difícil, cada pequeña victoria. Escribió sobre la valentía de una niña que nunca se había rendido, incluso cuando su propio corazón parecía empeñado en traicionarla.
Escribió sobre el sueño imposible de su hija y sobre cómo él daría cualquier cosa por hacerlo realidad. Cuando terminó, miró las palabras en la pantalla. Sonaban desesperadas, quizás patéticas, pero eran verdaderas. Cada palabra era un pedazo de su alma destrozada, rogando por un milagro. Publicó el mensaje en redes sociales, etiquetó cuentas relacionadas con Guns N' Roses, con Axl Rose, con cualquier cosa que pudiera tener aunque fuera una mínima conexión. No esperaba respuesta, solo necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para sentir que no se había rendido. Los días pasaron sin cambios. La publicación de Robert obtuvo algunos me gusta de amigos y familiares, palabras de aliento que, aunque bien intencionadas, no cambiaban nada. Emma seguía en esa cama, su corazón seguía fallando y el mundo seguía girando indiferente a su dolor. Pero entonces algo comenzó a suceder. Un usuario con varios miles de seguidores compartió la historia de Emma. Alguien más la retomó, y luego otra persona, y otra. Como una ola que comienza pequeña pero crece con cada impulso, la historia de Emma comenzó a expandirse por internet. Fans de Guns N' Roses de todo el mundo empezaron a compartir la publicación, agregando sus propias historias sobre cómo la música de la banda los había ayudado en momentos difíciles. Algunos etiquetaban directamente a miembros de la banda. Otros escribían mensajes directos, aunque sabían que probablemente nunca serían leídos. Si te está gustando esta historia y querés saber qué pasó después, déjame un comentario contándome cuál es tu canción que te da fuerza en los momentos difíciles. Robert no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que una enfermera llamada Patricia entró en la habitación una mañana con una expresión extraña en el rostro. «Señor Martínez», dijo casi sin aliento, «creo que debería ver esto». Le mostró su teléfono. La publicación de Robert había sido compartida más de 50,000 veces. Celebridades menores, músicos locales, incluso algunos periodistas estaban hablando de Emma. El hashtag Emma's Last Wish estaba comenzando a hacerse viral. El corazón de Robert se aceleró, pero trató de no ilusionarse demasiado. La viralidad era una cosa, pero eso no significaba que Axl Rose fuera a verlo. El hombre era notoriamente privado, impredecible. No era de los que hacían apariciones públicas, a menos que fuera estrictamente bajo sus términos. Sin embargo, en algún lugar de Los Ángeles, en una mansión con vistas a las colinas, el teléfono de Axl Rose no dejaba de vibrar. Su manager, Beta, una mujer argentina que había estado con él durante décadas, entró a su estudio con determinación. Axl estaba trabajando en unas pistas, perdido en su mundo musical, pero Beta no era de las que se andaban con rodeos. «Necesitas ver esto ahora», dijo sin preámbulo, colocando una tablet frente a él. Axl, ligeramente molesto por la interrupción, iba a protestar, pero algo en la expresión de Beta lo detuvo. Tomó la tablet y comenzó a leer. Leyó sobre Emma, sobre su corazón roto, sobre Sweet Child O' Mine, sobre cómo ella cantaba la canción incluso cuando le costaba respirar. Leyó sobre un padre desesperado y una niña valiente que solo quería sentir la música una vez más antes de que su tiempo se acabara. Axl Rose, el hombre conocido por su temperamento volátil, por sus exigencias imposibles, por su perfeccionismo implacable, se quedó en silencio. Sus dedos se deslizaron por la pantalla, leyendo comentario tras comentario de fans que suplicaban que hiciera algo. Cuando terminó de leer, se quitó las gafas y se frotó los ojos. «¿Dónde está?», preguntó finalmente. «En el Hospital General St. Mary, a unas 2 horas de aquí», respondió Beta, que ya había investigado todos los detalles. Axl asintió lentamente. «Cancela lo que tenga mañana». Beta sonrió. Conocía esa mirada. «Ya lo hice». Al día siguiente, Robert estaba leyéndole a Emma uno de sus libros favoritos cuando su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no conocía, pero algo le dijo que esta vez debía hacerlo. «Hola», contestó con cautela. «¿Señor Martínez?» «Habla Beta LeBase. Trabajo con Axl Rose. Necesito que me confirme la dirección exacta del hospital». Robert casi deja caer el teléfono. Su mente se negaba a procesar las palabras que acababa de escuchar. «¿Perdón?», fue todo lo que pudo articular.
Axel viene en camino. Llegará en aproximadamente 1 hora. Necesitamos coordinar con el hospital para asegurarnos de que todo esté listo. ¿Puede ayudarme con eso? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Robert antes de que pudiera detenerlas. ¿Es en serio? ¿De verdad va a venir? Muy en serio, señor Martínez, y quiere que sea una sorpresa para Emma, si es posible. La siguiente hora fue un caos contenido. La directora del hospital fue informada. Las enfermeras corrieron para asegurarse de que la habitación de Emma estuviera presentable. Un equipo pequeño de seguridad llegó discretamente para coordinar el acceso. Robert, temblando de emoción y nervios, tuvo que inventar excusas para mantener a Emma distraída, lo cual no fue fácil considerando que su hija era increíblemente perceptiva. ¿Por qué todos están actuando raro?, preguntó Emma con sospecha, notando el ir y venir inusual fuera de su habitación. Creo que hay una inspección o algo así, mintió Robert torpemente. Ya sabes cómo son estas cosas en los hospitales. Emma no parecía convencida, pero estaba demasiado cansada para insistir. Su corazón había estado particularmente irregular ese día, y los médicos habían aumentado su medicación para mantenerla estable. Cerró los ojos, descansando, con los auriculares colgando de su cuello. Y entonces sucedió. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Robert se dio la vuelta y su respiración se detuvo. Ahí estaba Axl Rose, vestido con jeans negros, una camiseta sencilla y una chaqueta de cuero. Sin el maquillaje de escenario, sin la producción, sin las luces. Era simplemente un hombre de 50 y tantos años, con ojos sorprendentemente amables. Llevaba una guitarra acústica en la mano. Detrás de él, Slash entraba silenciosamente. Su característico sombrero de copa en la cabeza y esa sonrisa tranquila que había cautivado a millones. No habían venido solos, habían traído la magia con ellos. Emma, que había abierto los ojos al escuchar la puerta, se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron enormes. Su boca formó una pequeña O de sorpresa. Por un momento, Robert temió que su corazón no pudiera soportar la emoción, pero entonces vio algo hermoso. La cara de su hija iluminándose con una felicidad pura que no había visto en años. Emma, dijo Axel con esa voz inconfundible, acercándose lentamente a la cama. Escuché que eres una fan de una canción en particular. Emma no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero su sonrisa era tan amplia que parecía imposible. Asintió frenéticamente, llevándose las manos a la boca para contener un sollozo de alegría. Axel se sentó en la silla junto a la cama, colocando la guitarra en su regazo. Slash se ubicó cerca, sacando su propia guitarra con ese movimiento casual que solo años de práctica pueden dar. Entonces, continuó Axel, ¿qué te parece si la tocamos juntos? Tú y yo, aquí, ahora, solo para ti. Emma logró encontrar su voz, aunque salió como un susurro ronco. ¿De verdad? De verdad, pequeña. Pero tengo una condición. Tienes que cantar conmigo. ¿Trato? Emma asintió con tanta fuerza que Robert temió que se mareara. Axel sonrió, esa sonrisa genuina que rara vez mostraba en público, y miró a Slash. ¿Listo, hermano? Slash simplemente asintió, y sus dedos comenzaron a deslizarse sobre las cuerdas. El riff inicial de Sweet Child O' Mine, ese riff icónico que ha hecho llorar a generaciones, llenó la pequeña habitación del hospital. No había amplificadores, no había efectos, solo el sonido puro de la guitarra acústica, y era perfecto. Axel comenzó a cantar, pero no con la intensidad agresiva de los conciertos. Cantaba suave, íntimamente, como si estuviera compartiendo un secreto. Y cuando llegó al coro, hizo una pausa y señaló a Emma. Con voz temblorosa pero clara, Emma cantó, Sweet Child O' Mine, Sweet Love of Mine. Las enfermeras que se habían reunido discretamente fuera de la habitación lloraban. Robert tenía el rostro empapado de lágrimas. Incluso los músicos parecían conmovidos. La voz de Emma era débil, fracturada por la enfermedad y la emoción. Pero era la cosa más hermosa que cualquiera en esa habitación había escuchado jamás. Cuando la canción terminó, el silencio que siguió fue sagrado. Axel dejó la guitarra a un lado y se acercó más a Emma. ¿Sabes qué, pequeña? Llevo años cantando esa canción, miles de veces. Pero nunca había significado tanto como ahora.
Gracias por recordarme por qué hago esto. Emma, agotada pero radiante, logró susurrar. Gracias por venir. No sé cómo, pero siempre supe que lo harías. Axel permaneció en el hospital durante horas. No se tomó fotos para redes sociales. No hizo declaraciones públicas. Simplemente se quedó, hablando con Emma sobre música, sobre sueños, sobre la vida. Le contó historias de la carretera, de conciertos legendarios, de momentos en los que él mismo había querido rendirse, pero la música lo había salvado. Le firmó su guitarra acústica y se la regaló. Para cuando estés mejor y quieras aprender a tocarla de verdad, le dijo, aunque ambos sabían la verdad no dicha detrás de esas palabras. Slash dibujó para Emma su famoso logo en una camiseta nueva. Le enseñó algunos acordes básicos en la guitarra, guiando sus pequeños dedos débiles sobre las cuerdas. Tienes buen oído, le dijo con genuina impresión. Eso no se puede enseñar, se nace con eso. Cuando finalmente fue hora de irse, Axel se inclinó y besó la frente de Emma. Eres la luchadora más fuerte que he conocido, le susurró. Mucho más fuerte que yo. No lo olvides nunca. Emma, casi dormida por el agotamiento y la medicación, murmuró. Te quiero, Axel. Gracias por la música. Yo también te quiero, pequeña. Y gracias a ti por recordarme qué es lo importante. Los días siguientes fueron extraños. La historia de la visita de Axel se filtró, por supuesto. Los fans de Guns N' Roses inundaron las redes sociales con mensajes de amor y admiración. Algunos criticaron que no hubiera fotos, pero otros defendieron la privacidad de ese momento sagrado. Axel nunca hizo comentarios públicos al respecto, manteniéndolo como algo personal, algo que le pertenecía solo a Emma y a los que estuvieron ahí. Emma vivió 3 semanas más después de esa visita. 3 semanas en las que habló constantemente sobre ese día, reviviendo cada detalle, cada palabra, cada nota. La guitarra que Axel le regaló nunca dejó su cama. La sostenía mientras dormía, como si fuera un talismán que pudiera mantener alejada a la oscuridad. En sus últimos días, cuando hablar se volvió difícil y respirar era una batalla que su cuerpo estaba perdiendo, Emma todavía tarareaba Sweet Child O' Mine. Las enfermeras la escuchaban a través de los monitores, esa melodía débil pero persistente que se negaba a apagarse. Robert estaba a su lado cuando Emma finalmente cerró los ojos por última vez. No hubo drama, no hubo escenas cinematográficas, simplemente una última respiración suave y luego silencio. Pero en su rostro había paz, una sonrisa pequeña y tranquila que decía que se iba satisfecha, que había vivido su sueño, que había sido vista y amada. El funeral de Emma fue pequeño, íntimo, pero en una esquina de la sala, sin anunciarse, sin hacer alarde, estaba Axl Rose. Vestía traje negro, gafas oscuras, y permaneció en silencio durante toda la ceremonia. Cuando se acercó al ataúd, colocó una rosa sobre él y susurró algo que solo Emma, donde sea que estuviera, pudo escuchar. Después se acercó a Robert. Ella cambió algo en mí, dijo simplemente. No sé qué exactamente, pero lo hizo. Y quiero hacer algo para asegurarme de que su luz siga brillando. 2 meses después, durante un concierto masivo en el Madison Square Garden, Axl Rose hizo algo que nadie esperaba. Antes de tocar Sweet Child O' Mine, se acercó al micrófono. Esta canción, dijo a la multitud que rugía, la he cantado millones de veces, pero recientemente la canté con alguien muy especial, una niña llamada Emma, que me enseñó más sobre coraje y fuerza en una tarde que lo que aprendí en toda mi vida. Ya no está con nosotros, pero su espíritu está aquí. Esta es para ti, pequeña Emma. La canción que siguió fue diferente. Axl cantó con una emoción cruda que el público no había presenciado antes. Y cuando llegó al coro, miles de voces se unieron, cantando no solo para ellos mismos, sino para una niña de 9 años que amó la música hasta su último aliento. Robert, que estaba entre la multitud por invitación personal de la banda, lloró abiertamente. Pero no eran lágrimas solo de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de la certeza de que su hija había dejado una marca en el mundo, que su historia importaba, que su amor por la música había tocado incluso al hombre que la creó. La historia de Emma y Axl se convirtió en leyenda entre los fans de Guns N' Roses, no por sensacionalismo, sino por lo que representaba, la conexión real entre arte y audiencia,
entre músico y fan, entre dos almas que se encontraron en el momento justo. Recordó a todos que detrás de los escenarios gigantes y las giras mundiales, la música siempre ha sido sobre conexión humana, sobre tocar vidas, sobre ser la luz en la oscuridad de alguien. Emma no vivió para crecer, para ir a conciertos, para aprender a tocar la guitarra que Axel le regaló. Pero vivió plena en los días que tuvo. Vivió amada, vivió escuchada y vivió sabiendo que su canción favorita, cantada por su héroe, fue solo para ella. Y al final, ¿no es eso lo que todos buscamos? Ser vistos, ser importantes, dejar una huella, aunque sea pequeña, en este vasto universo. Emma lo logró en 9 años más que muchos en toda una vida. Si llegaste hasta acá y esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para más historias que te van a hacer sentir. El legendario Axl Rose, caminando desapercibido por las calles de Los Ángeles, observa a un joven músico que está a punto de cambiar su vida para siempre. Lo que sucede en los próximos minutos desafía todo lo que creías saber sobre las estrellas del rock. Quédate hasta el final porque este encuentro tomó un giro que nadie vio venir. Era un viernes típico en el Boulevard de Santa Mónica. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el pavimento, mientras cientos de personas caminaban apresuradas, absortas en sus teléfonos o conversaciones. Entre la multitud, sentado en una esquina cerca de la entrada del muelle, estaba Lucas Martínez, un joven de 23 años con una guitarra acústica desgastada, apoyada sobre sus rodillas. Su estuche abierto frente a él contenía apenas algunos billetes de $1 y algunas monedas que brillaban débilmente bajo la luz del atardecer. Lucas llevaba meses tocando en esa misma esquina. Cada día era una lucha constante por captar la atención de los transeúntes que pasaban a toda velocidad, demasiado ocupados para detenerse y escuchar. Pero Lucas no tocaba por necesidad desesperada. Tocaba porque la música era lo único que lo mantenía vivo después de haber perdido todo. 6 meses atrás, había abandonado su trabajo en una oficina corporativa, harto de la monotonía y la falsedad del ambiente. Su familia no lo entendió, sus amigos lo abandonaron, y su novia de 5 años lo dejó, diciéndole que estaba desperdiciando su vida. Ahora, con apenas lo suficiente para pagar una habitación compartida en un apartamento ruinoso, Lucas se aferraba a su guitarra como si fuera su último vínculo con la esperanza. Esa tarde, comenzó a tocar una versión acústica de Patience de Guns N' Roses. Su voz, aunque sin entrenamiento profesional, tenía una cualidad cruda y honesta que ocasionalmente hacía que algún peatón se detuviera brevemente antes de continuar su camino. Lo que Lucas no sabía era que, entre la multitud, alguien lo estaba observando con una atención inusual. Un hombre de estatura media, con una gorra de béisbol negra calada hasta las cejas, lentes de sol oscuros y una chaqueta de mezclilla desgastada, se había detenido a unos metros de distancia. Sus manos estaban hundidas en los bolsillos de sus jeans y su postura era relajada, casi invisible entre el flujo constante de personas. El hombre escuchó atentamente mientras Lucas terminaba la canción. Hubo un breve aplauso de un grupo de turistas que pasaban, y uno de ellos dejó caer un billete de $5 en el estuche. Lucas sonrió tímidamente, agradeció con un gesto de cabeza y tomó un sorbo de agua de una botella medio vacía que tenía a su lado. Entonces, para sorpresa de Lucas, el hombre de la gorra se acercó. Sus pasos eran seguros, pero no amenazantes. Se detuvo frente a Lucas y se quedó allí, de pie, observándolo en silencio por un momento que pareció eterno. ¿Tocas mucho acá?, preguntó el hombre, con una voz áspera pero curiosa. Lucas levantó la vista, entrecerrando los ojos ante el resplandor del sol que se filtraba detrás de la figura del desconocido. «Todos los días», respondió con cautela. «Es mi oficina». El hombre asintió lentamente, como si estuviera evaluando la respuesta. «¿Cuánto tiempo llevas tocando?» «Desde los 12», dijo Lucas, relajándose un poco ante el tono amigable del extraño. «Pero profesionalmente». «Bueno, esto es lo más profesional que he sido». El hombre soltó una risa breve, casi irónica. «Profesional», repitió. La mayoría de la gente no entiende lo que significa eso en la música. Lucas no supo qué responder. Había algo en la presencia de este hombre que lo hacía sentir incómodo, pero también intrigado. El extraño se agachó para quedar a la altura de Lucas,
apoyando una rodilla en el suelo. Desde esa posición, miró directamente la guitarra. «Es una Martin», observó el hombre señalando el instrumento. «Una de 28, si no me equivoco. Un poco golpeada, pero tiene buen sonido». Lucas parpadeó, sorprendido. No muchas personas podían identificar el modelo de una guitarra solo con verla. «Sí, era de mi abuelo. Me la dejó cuando murió». El hombre asintió con respeto. «Las mejores guitarras siempre tienen una historia». Hubo una pausa antes de que agregara. «Tocaste Patience hace un rato. No estuvo mal». «Gracias», dijo Lucas, sin saber si tomarlo como un cumplido o una crítica velada. «Es una de mis favoritas». «La mía también», respondió el hombre con una sonrisa apenas perceptible. «Pero la tocas como si estuvieras pidiendo permiso». «Esa canción no es para pedir permiso. Es para exigir que te escuchen». Lucas frunció el ceño, procesando las palabras. Antes de que pudiera responder, el hombre se puso de pie y señaló la guitarra. «¿Me dejas intentarlo?» Lucas dudó. Su guitarra era lo más preciado que tenía, pero algo en el tono del extraño lo hizo asentir. Con cuidado, le pasó el instrumento. El hombre tomó la guitarra con una reverencia casi ritual, ajustando la correa sobre su hombro como si lo hubiera hecho millones de veces antes. Y entonces comenzó a tocar. Los primeros acordes fueron suaves, casi experimentales, pero luego algo cambió. La guitarra pareció cobrar vida en sus manos, cada nota fluyendo con una precisión y emoción que dejó a Lucas completamente paralizado. El hombre tocó una versión extendida de Patience, pero no era simplemente una repetición. Era una reinterpretación, una conversación entre el músico y el instrumento que capturaba la esencia de la canción de una manera que Lucas nunca había escuchado antes. La multitud comenzó a detenerse. Primero fueron 2 personas, luego 5, luego 10. En cuestión de minutos, se había formado un semicírculo alrededor de ellos. La gente sacaba sus teléfonos, grabando el momento, murmurando entre sí con expresiones de asombro. Lucas miraba todo con incredulidad. ¿Quién era este tipo? ¿Cómo podía hacer que una guitarra sonara así? Cuando la canción terminó, hubo un silencio breve, seguido de un aplauso ensordecedor. El hombre devolvió la guitarra a Lucas con una sonrisa modesta. «Gracias», dijo simplemente. «Eso fue increíble», logró decir Lucas, todavía procesando lo que acababa de presenciar. «¿Quién sos?». El hombre se quitó los lentes de sol, revelando unos ojos penetrantes que parecían haber vivido 1000 vidas. «Alguien que también empezó en las calles», respondió enigmáticamente. Antes de que Lucas pudiera preguntar más, una mujer de mediana edad entre la multitud gritó: «¡Dios mío! ¡Es Axl Rose!». El murmullo se convirtió en un frenesí. La gente comenzó a acercarse, gritando, pidiendo autógrafos y fotos. Lucas sintió que el mundo se movía en cámara lenta. Axl Rose, el Axl Rose, la leyenda del rock. Había estado tocando su guitarra. Axl levantó una mano, intentando calmar a la multitud. «Tranquilos, tranquilos», dijo con una sonrisa cansada pero genuina. Miró a Lucas y le hizo un gesto para que se acercara. «Vení». Lucas se levantó, todavía aturdido, siguiendo a Axl mientras éste se abría paso entre la gente. Un vehículo negro con vidrios polarizados se detuvo junto al bordillo, y un hombre robusto con traje salió rápidamente, abriendo la puerta trasera. «Subí», dijo Axl, señalando el interior del auto. Lucas vaciló. «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque tenemos que hablar», respondió Axl simplemente. «Y acá no podemos hacerlo». Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Lucas subió al vehículo. Axl entró detrás de él y el auto arrancó suavemente, dejando atrás a la multitud que seguía gritando y sacando fotos. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y deja un comentario con lo que pensás que va a pasar. No te vas a arrepentir. Dentro del auto, el silencio era casi ensordecedor. Lucas miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad pasaba en un borrón de luces y sombras. Finalmente, se atrevió a hablar. «¿Por qué me trajiste acá?». Axl se reclinó en su asiento, quitándose la gorra y pasándose una mano por el cabello. «Porque vi algo en vos», dijo sin rodeos. «Algo que la mayoría de la gente no tiene. Pasión, honestidad. Pero también vi algo más. Miedo». Lucas tragó saliva. «No tengo miedo». «Mentís»,
dijo Axel con una sonrisa irónica. Te tenés miedo a vos mismo, miedo de fracasar, miedo de triunfar, miedo de que, si realmente intentás ser lo que querés ser, la vida te vuelva a patear. Las palabras golpearon a Lucas como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo sabes eso? Porque yo también pasé por lo mismo, respondió Axel, su tono volviéndose más serio. Cuando tenía tu edad, estaba en las calles de Los Ángeles, durmiendo en estudios de ensayo, comiendo lo que podía encontrar. La gente me decía que nunca iba a llegar a ningún lado, que era un soñador, que debería conseguir un trabajo real. Lucas escuchaba en silencio, colgado de cada palabra. Pero acá está la diferencia, continuó Axel. Yo decidí que no iba a dejar que el miedo me definiera. Decidí que iba a fallar 1000 veces si era necesario, pero que nunca iba a dejar de intentarlo. Y vos, Lucas, tenés que tomar esa misma decisión. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Lucas sorprendido. Axel señaló el estuche de la guitarra que Lucas había traído consigo. En la parte interior de la tapa, escrito con marcador permanente, estaba su nombre. Presta atención a los detalles, dijo Axel con una sonrisa. El auto se detuvo frente a un edificio discreto en una zona más tranquila de la ciudad. Axel bajó primero, seguido por Lucas, quien miraba a su alrededor con desconfianza. En un estudio de grabación, respondió Axel, uno que yo uso de vez en cuando. Vení, quiero mostrarte algo. Entraron al edificio, pasando por un pequeño vestíbulo hasta llegar a una puerta de acero pesada. Axel la abrió, revelando un estudio de grabación completamente equipado. Las paredes estaban cubiertas de paneles acústicos, y en el centro de la habitación había una batería, varios amplificadores, micrófonos y una consola de mezcla que parecía sacada de una nave espacial. Esto es tuyo durante las próximas 2 horas, dijo Axel, señalando el espacio. Quiero que grabes algo, lo que quieras, una canción original, un cover, lo que sea. Pero tiene que ser algo que salga de tu alma, no de tu cabeza. Lucas estaba abrumado. No entiendo. ¿Por qué estás haciendo esto? Axel se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. Porque alguien hizo algo similar por mí hace muchos años. Un tipo llamado Danny que me dejó usar su estudio cuando yo no tenía un centavo. Me dijo que si alguna vez llegaba a algo, tenía que hacer lo mismo por alguien más. Y acá estamos. Lucas sintió un nudo en la garganta. No sé qué decir. No digas nada, respondió Axel. Simplemente toca. Y cuando termines, hablamos. Con eso, Axel salió de la sala de grabación, dejando a Lucas solo con sus pensamientos y su guitarra. Lucas miró a su alrededor, todavía procesando todo lo que había sucedido en los últimos 30 minutos. Lentamente, se sentó en una silla frente a un micrófono, afinó su guitarra y cerró los ojos. Por primera vez en meses, sintió algo que había olvidado: esperanza. Comenzó a tocar una melodía que había estado componiendo en su cabeza durante semanas, pero que nunca se había atrevido a terminar. Las notas fluían naturalmente, cada acorde construyendo sobre el anterior, creando una narrativa musical que contaba su historia. La pérdida, la lucha, la duda, pero también la determinación de seguir adelante. Del otro lado del vidrio, en la sala de control, Axel escuchaba en silencio. A su lado estaba el ingeniero de sonido del estudio, un hombre mayor con décadas de experiencia en la industria. Tiene potencial, murmuró el ingeniero, ajustando los niveles en la consola. Axel asintió sin apartar la mirada de Lucas. Más que eso, tiene algo que no se puede enseñar. Tiene verdad. Cuando Lucas terminó de tocar, hubo un silencio pesado en el aire. Abrió los ojos lentamente, como si estuviera despertando de un sueño. Axel entró de nuevo a la sala de grabación, con una expresión seria pero satisfecha. Eso fue honesto, dijo Axel. Eso fue real. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Querés seguir tocando en las calles o querés intentar algo más grande? Lucas lo miró fijamente. Quiero intentarlo, pero no sé cómo. Axel sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Este es el contacto de mi manager. Decile que yo te mandé. Él te va a ayudar a conseguir algunos contactos, algunos shows en bares pequeños para empezar. No te voy a mentir, va a ser difícil. Vas a fracasar más de lo que vas a triunfar. Pero si seguís mostrando lo que vi hoy, tenés una chance. Lucas tomó la tarjeta con manos temblorosas. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas todavía.
dijo Axel con una sonrisa. Agradéceme cuando estés tocando en un escenario frente a miles de personas. Hasta entonces, demostrá que no me equivoqué. Salieron del estudio juntos. Afuera, el sol ya se había puesto completamente y la ciudad brillaba con las luces de la noche. Axel le estrechó la mano a Lucas con firmeza. Una última cosa, dijo. Nunca dejes que nadie te diga que tu sueño es muy grande. Los sueños no son demasiado grandes. Las personas son demasiado pequeñas. Con eso, Axel subió al auto negro que lo esperaba y desapareció en la noche. Lucas se quedó parado en la acera, mirando la tarjeta en su mano como si fuera un tesoro invaluable. Esa noche, de regreso en su pequeña habitación, Lucas no pudo dormir. Pasó horas mirando el techo, reproduciendo en su mente cada momento del día. Parecía un sueño. Pero la tarjeta sobre su mesita de noche era la prueba de que todo había sido real. A la mañana siguiente, Lucas llamó al número de la tarjeta. Una voz profesional respondió al segundo timbrazo. Oficina de Tom Harrison. Hola, dijo Lucas, su voz vacilante. Mi nombre es Lucas Martínez. Axel Rose me dijo que lo llamara. Hubo una pausa breve. Ah, sí, Axel me habló de vos. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Sí, por supuesto. Perfecto. Te mando la dirección por mensaje. Trae tu guitarra. La llamada terminó, y Lucas se quedó mirando su teléfono en estado de shock. Esto estaba sucediendo realmente. Los siguientes meses fueron un torbellino. Tom Harrison resultó ser un manager experimentado que había trabajado con docenas de artistas emergentes. No le prometió nada a Lucas, pero le dio algo más valioso: una oportunidad. Consiguió para Lucas una serie de presentaciones en bares y cafés locales, lugares pequeños donde podía perfeccionar su arte frente a audiencias reales. Al principio fue difícil. Hubo noches en las que apenas había 5 personas en el público. Hubo momentos en los que Lucas cuestionó si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que sentía que iba a rendirse, recordaba las palabras de Axel. Los sueños no son demasiado grandes. Las personas son demasiado pequeñas. Gradualmente las cosas comenzaron a cambiar. Las multitudes crecieron. La gente empezó a compartir videos de sus presentaciones en redes sociales. Un blog musical local escribió una reseña elogiosa sobre una de sus canciones originales. Y luego, 6 meses después de aquel encuentro en Santa Mónica, sucedió algo inesperado. Lucas recibió una llamada de Tom. «Tengo noticias», dijo el manager con un tono emocionado. Lucas sintió que las piernas se le aflojaban. ¿En serio? ¿En serio? Y hay más. Axel preguntó si querés abrir para él en un show privado el próximo mes. Es un evento pequeño, solo unas 300 personas, pero son todas figuras de la industria. Lucas no podía creer lo que estaba escuchando. Sí, por supuesto. El día del show, Lucas estaba más nervioso de lo que había estado en toda su vida. Llegó al venue 2 horas antes, con su guitarra y una mezcla de emoción y terror recorriendo sus venas. Axel estaba allí, revisando el equipo de sonido. «Llegaste temprano», dijo Axel con una sonrisa. «Eso es bueno. Significa que te importa». «Estoy aterrado», admitió Lucas. «Eso también es bueno», respondió Axel. «El miedo significa que esto te importa de verdad. Úsalo. Canalízalo en tu música». Esa noche, Lucas subió al escenario frente a una audiencia de productores, ejecutivos de sellos, músicos y críticos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Pero cuando comenzó a tocar, algo cambió. El miedo se transformó en energía. La duda se convirtió en determinación. Tocó 4 canciones, todas originales, todas salidas de lo más profundo de su alma. Cuando terminó, el aplauso fue genuino y prolongado. Mientras bajaba del escenario, Axel lo esperaba con una sonrisa de orgullo. «Lo lograste», dijo Axel, estrechándole la mano. «Ahora el resto depende de vos». Lucas asintió, sabiendo que este era solo el comienzo de un viaje largo y difícil. Pero por primera vez en años, sentía que estaba en el camino correcto. Si llegaste hasta acá y querés seguir viendo historias inspiradoras como esta, suscríbete al canal y activa la campanita.